A continuación vamos a resolver una pregunta del texto de Clark y Beck. Dice así la pregunta. Según Clark y Beck, en el texto Terapia Cognitiva para Trastornos de Ansiedad, ¿cuáles son las dos cuestiones fundamentales para cualquier teoría de la ansiedad? Respuesta A, distinguir el miedo normal del miedo patológico y sus consecuencias para la salud mental. Opción B, diferenciar miedo, angustia, pánico y ansiedad y sus grados de gravedad. C, distinguir miedo y ansiedad y determinar cuál es la de mayor gravedad dentro de los trastornos de ansiedad. Y D, distinguir la ansiedad del miedo y cómo determinar cuál es la reacción normal frente a la normal. Vamos a irnos a la página 21, ¿sí? Acá es donde va a dar algunas definiciones de ansiedad y miedo, ¿sí? Van a ser definiciones que las va a dar Barlow, Beck, Emery, Greenberg, ¿sí? Hay como varias definiciones juntas, ¿sí? Así que, bueno, la idea es que podamos armar como un mapa conceptual y tener claras estas nociones, ¿sí? Todos los teóricos de la emoción que aceptan la existencia de emociones básicas coinciden en considerar el miedo como una de ellas, o sea, el miedo como una emoción básica, ¿sí? El miedo se produce como respuesta adaptativa sana a una amenaza percibida o peligro para la propia seguridad física o psíquica. Es importante esto que dice acá de que es sana, ¿sí? O sea, el miedo no lo podemos considerar como algo patológico, ¿sí? No nos hace padecer el miedo, no nos genera un problema mental tener miedo, ¿sí? Es algo sano, es una respuesta adaptativa, es algo primitivo, es una emoción, digamos, neurobiológica, ¿sí? Y que conlleva toda una respuesta conductual y que es adaptativo justamente porque prepara el cuerpo para que el mismo pueda estar preparado para luchar o para huir de la amenaza que sea que tenga enfrente, ¿sí? Advierte a los individuos de una amenaza inminente y de la necesidad de una acción defensiva, ¿sí? El miedo también puede ser maladaptativo cuando se produce en una situación neutral o no amenazante, que sea mal interpretada como representativa de un peligro o amenaza potencial. Acá ya estaríamos en otro terreno, ¿sí? O sea, el miedo podría ser maladaptativo y cuando lo es, ahí podríamos hablar de, bueno, hay algo patológico, ¿sí? En consecuencia, dos son las cuestiones fundamentales para cualquier teoría de la ansiedad. Esto está en la página 22, ¿sí? Para que lo ubiquen. ¿Cuáles son estas dos cuestiones fundamentales? ¿Cómo distinguir la ansiedad del miedo? Porque justamente son dos conceptos separados, distintos, y cómo determinar cuál es la reacción normal frente a la normal. Esto que les decía antes, ¿no? Una cosa es el miedo, cómo funciona adaptativa, y qué sucede con el miedo cuando justamente es maladaptativo, ¿sí? Entonces vamos a tener que diferenciar cuando es una reacción normal y cuando es una reacción anormal, ¿sí? Acá pueden ver, son fragmentos del texto, ¿sí? Que ya están marcados. Esto es lo que debería aparecerles a ustedes en el texto también marcado con resaltador, ¿sí? Primero dice, Barlow afirmaba que el miedo es una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado por una intensa activación y por las tendencias a la acción, ¿sí? Acá como importante tengamos esto de alarma primitiva, ¿sí? El miedo relaciona el no siempre con eso. Alarma primitiva es algo instintivo, es algo más biológico, ¿sí? En respuesta a un peligro presente, es un peligro real que está en ese momento, es actual, ¿sí? No es algo que yo me imagino. El miedo, justamente, como es una función adaptativa, tiene que ver con una amenaza que la tengo enfrente en ese mismo momento. Y está caracterizado por una intensa activación y por las tendencias a la acción. Que esto se refiere justamente a que lo que va a accionar es el cuerpo, ¿sí? O sea, prepara al cuerpo porque el cuerpo luego deberá huir o, en tal caso, luchar, ¿sí? La ansiedad, por el contrario, se define como una emoción orientada hacia el futuro, caracterizada por las percepciones de incontrolabilidad e impredictibilidad con respecto a sucesos potencialmente aversivos y con un cambio rápido en la atención hacia el foco de acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia la propia respuesta afectiva ante tales sucesos. De esto también es sumamente importante la cuestión de que la ansiedad es una emoción y que está orientada hacia el futuro, ¿sí? ¿Hacia dónde está orientada la ansiedad? Hacia el futuro, ¿no? Porque podría ser pregunta.
Bien, después tenemos el miedo como valoración automática básica del peligro constituye el proceso nuclear de todos los trastornos de ansiedad. Acá la pregunta podría ser, ¿qué constituye el proceso nuclear de todos los trastornos de ansiedad? Y la respuesta, el miedo como valoración automática básica del peligro. ¿Sí? Esto márquenlo también. Si todo lo que vean acá con resaltador, márquenlo también ustedes. La ansiedad, por otra parte, describe un estado más duradero de la amenaza o la aprensión ansiosa. ¿Sí? Esto también como sinónimos, ¿no? Un estado más duradero de la amenaza implica la aprensión ansiosa. Tanto el miedo como la ansiedad conllevan una orientación futura. Bien, y después lo que tenemos de normal frente a normal es la cuestión de los 5 criterios. O sea, hay 5 criterios que a partir de allí, de esos, se va a poder definir cuándo la ansiedad es normal y cuándo es anormal. Los criterios son cognición disfuncional, deterioro del funcionamiento, persistencia, falsas alarmas y hipersensibilidad a los estímulos. Entonces, volviendo al enunciado, según Clark y Becker, el texto Terapia Cognitiva para Trastornos de Ansiedad, ¿cuáles son las 2 cuestiones fundamentales para cualquier teoría de la ansiedad? La respuesta correcta es la D, distinguir la ansiedad del miedo y cómo determinar cuál es la reacción normal frente a la normal. Para pensar esto, si no recuerdan, digamos, la partecita del texto que dice esto puntualmente, pueden pensarlo en el sentido de a ver qué fuimos leyendo en el texto, ¿no? Fíjense que hay toda una primera parte justamente que citan a un montón de autores y todos están definiendo el miedo y la ansiedad y de hecho los distinguen. Siempre es, bueno, el miedo es tal cosa, pero por el contrario, la ansiedad es tal otra, ¿no? Por ejemplo, el miedo es una valoración de peligro, la ansiedad una respuesta emocional. O sea, siempre los separan, nunca los ponen en la misma línea, ¿sí? Y el miedo, digamos, además siempre es algo más adaptativo, más funcional, y la ansiedad no. Así que, digamos, si nos basamos en todo lo que fuimos leyendo, podemos como sacar esta conclusión de que, bueno, una de las cuestiones centrales para una teoría de la ansiedad, que de hecho este texto lo que hace es formar una teoría de la ansiedad, es distinguir la ansiedad del miedo. Y por otra parte, cómo determinar cuál es la reacción normal frente a la anormal. O sea, porque primero también tengo que poder definir cuándo me parece patológica la ansiedad, porque justamente lo primero que dice el texto es que la ansiedad es ubicua a la condición humana, o sea, está en todos los sectores, están todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿cuándo voy a determinar que eso es o no, digamos, patológico? ¿Cuándo un sujeto sufre de ansiedad clínica? Entonces, tengo que poder distinguir eso para justamente saber frente a qué estoy, ¿sí? Una ansiedad normal o no. Entonces, fíjense las otras opciones. La opción A, distinguir el miedo normal del miedo patológico. Jamás, nunca habla de miedo normal y miedo patológico. A lo sumo, en algún momento habla de miedo que el miedo es adaptativo y que puede ser mal adaptativo. En la gente, digamos, o sea, un sujeto con ansiedad clínica, el miedo es maladaptativo en ese caso. Pero no habla de miedo patológico este texto y sus consecuencias para la salud mental. B. Diferenciar miedo, angustia, pánico y ansiedad. Pánico jamás, nunca da la definición de pánico, así que esta la tendremos que descartar justamente por eso. ¿Sí? No es una definición que entre dentro de todas las que va a dar. Y sus grados de gravedad. La C, distinguir miedo y ansiedad y determinar cuál es la de mayor gravedad dentro de los trastornos de ansiedad. Fíjense que la primera parte es correcta porque sí hay que distinguir el miedo de la ansiedad, pero esto de determinar cuál es la de mayor gravedad entre una y la otra, no, jamás, porque de hecho siempre se habla de que las dos cosas como que se entrelazan, ¿sí? O sea, primero se percibe el miedo, se percibe, digamos, la situación amenazante y luego de una elaboración, después de una reevaluación secundaria, eso puede amplificar o no la ansiedad, ¿sí? Pero no habla de si uno es más grave que el otro, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido este razonamiento como para pensar un poco también en modo choice las respuestas, ¿sí? Porque a veces nos puede tocar una pregunta que no apunte justo a lo que yo me acuerdo, lo que yo leí, a la cita textual que se está buscando. Y necesito como poder
procesar o poder relacionar todo con todo y pensar en modo choice para poder responder esa pregunta. Muchas gracias.